Saludos, señores estudiantes. Dentro de la preparación que ustedes se han planificado, hoy tenemos la primera unidad. Hablaremos la introducción a esta carrera, a esta materia de psicología. El primer tema que se va a tratar es la introducción a la psicología. Tenemos el segundo tema, el curso de psicología. Se tratará exclusivamente sobre cuál es la temática, cuáles son los principales objetivos y la influencia de la psicología a través de todo el tiempo que ha transcurrido durante la historia. Como tercer tema tendremos en esta unidad el propósito, en donde se hablará exclusivamente sobre los objetivos directos de la materia, de la cátedra, en la preparación de todos ustedes como futuros profesionales. El tema cuarto es el tema quizá el inicio más importante de nuestra preparación, porque se va a hablar de la psicología ya en el proceso del desarrollo. Se tratarán diferentes temas que tendrán que ver exclusivamente con autores, filósofos de la Edad Media que nos influyeron directamente en el pensamiento. Y como sabemos, el pensamiento es parte de la psicología y la psicología es parte de la humanidad. Por tanto, esa será nuestra primera unidad como introducción. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la introducción de la psicología, que sería nuestro primer tema. Nosotros habíamos tratado ya en una sesión anterior sobre los procesos mentales. En los procesos mentales debemos entender nosotros que se basa exclusivamente en la percepción del individuo, teniendo en cuenta que las percepciones son completamente diferentes de una persona a otra. Debemos analizar el lugar donde crecen, donde se desarrollan y donde prácticamente evoluciona el ser humano. Hablamos entonces de un contexto. El contexto en el que se desenvuelve el individuo es un contexto social, es un contexto familiar y un contexto laboral. Todo este tipo de percepciones son captados por los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos, como todo el mundo sabemos, son 5. La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Quizá el tacto es uno de los órganos más grandes y que mayores sensaciones nos puede producir a través del proceso de aprendizaje. Pero igual no deja de ser importante cada uno de los órganos que interviene en la formación de nuevos conceptos y nuevas percepciones. Estas percepciones no son malas ni son buenas, exclusivamente están dadas por una realidad clara y visible que cada uno sabe interpretar. Una vez que tiene experiencias, las clasifica como positivas o negativas y ese aprendizaje nos va a producir diferentes sensaciones. Las sensaciones son situaciones especiales producidas por los órganos de los sentidos en base al estímulo que se guardan en la corteza cerebral. En relación a la percepción y la sensación, nos vamos nosotros a dedicar principalmente al desarrollo y al comportamiento humano. Todas estas actividades o respuestas que el organismo va a dar a los estímulos que recibe del medio externo se van a ir repitiendo en los diferentes contextos. Y nosotros, al percibir diferentes tipos de respuestas, vamos a confirmar que el individuo tiene un determinado tipo de personalidad. Quiere decir esto que si nosotros analizamos el mismo comportamiento en un contexto, sea el social, sea el familiar o sea el laboral, si se repite ese tipo de comportamiento nos dará un tipo de personalidad. ¿Cuál es el principal objetivo que nosotros tenemos dentro de esta temática? Pues nosotros lo que pretendemos hacer al estudiar psicología es conocernos a nosotros mismos, saber cómo funciona el cerebro. Entendemos que estos centros receptores están en contacto directo y funcionan a través del sistema nervioso, existiendo tanto el sistema periférico como el sistema central. El periférico formado por los nervios que están distantes al cerebro y el centro
nervioso principal sería el cerebro, formado por varias partes, que eso estaremos analizándolo a través de las diferentes clases que tenemos que analizar. Entendemos también que la psicología está vinculada con absolutamente todas las ciencias que nosotros podemos encontrar, tanto las ciencias y disciplinas de tipo científico como las sociales y las humanísticas. Dentro del proceso de la psicología se ha analizado más como parte de la medicina, en especial ahora en el siglo XXI, está más desarrollada en lo que se refiere al desarrollo del bienestar del individuo. En la medicina prácticamente intervienen en todas las especialidades, absolutamente en todas, porque si la medicina trata al ser humano, obviamente la psicología hace igual, entonces siempre van a estar trabajando de la mano con la medicina. Trabajamos también con el derecho, con la arquitectura, la ingeniería, en general, donde exista el hombre, donde el hombre sea protagonista, la psicología estará prácticamente dominando, controlando, gobernando y prácticamente dirigiendo el sistema y el desarrollo del progreso. Si nosotros analizamos también el universo dentro contiene un orden básico y muy fundamental y se basa exclusivamente en el principio básico de la física, que es el estímulo y la respuesta. Sabemos nosotros que todo permanece en inercia mientras no exista una fuerza que lo produce. Entonces, desde el mismo universo, la misma naturaleza, nosotros sabemos que existe ya un principio básico de la psicología. La psicología funciona exclusivamente en base a los principios básicos que rige el universo. De mi parte, les recomendaría la lectura de un excelente libro que les va a ayudar a orientarse dentro de los procesos físicos, las leyes físicas que gobiernan el universo y reconociendo este tipo de actividades del universo, nosotros sabemos que el universo va a determinar el tipo de conducta del ser humano. Dentro de algunos parámetros que ustedes leerán en el Kybalión está la ley de como es arriba es abajo. Eso implica que las entidades superiores tienen un principio básico, un origen en las entidades inferiores. Sabemos nosotros que la célula más pequeña y el organismo más pequeño siempre responde a un estímulo. Ese tipo de estímulo nos va a producir ya una característica propia de cada individuo y por eso prácticamente entendemos nosotros que los principios básicos de la psicología están desarrollados también con las leyes físicas del universo. Entonces, después que lean el Kybalión, ustedes van a experimentar un cambio completo dentro de su pensamiento y dentro de su capacidad de análisis del mundo o el contexto donde ustedes se desenvuelven, porque el aprendizaje será mucho más sencillo. La psicología, como un instrumento, se hace presente cada vez que queremos aproximarnos a algo. Nuestro modo de ser, de vivir, de comer, de aprender, de amar, de relacionarnos, está definiendo definitivamente cómo somos nosotros y cómo es el principio básico de nuestro desenvolvimiento en un contexto social. Ese desenvolvimiento va a determinar cómo somos y nos vamos a ubicar dentro de un manual específico de clínico como un tipo de personalidad especial. Como analizábamos ya, el universo siempre va a tener una relación directa con nosotros y el universo de cada una de las personas que va a estudiar psicología prácticamente se va a ver modificado por los diferentes conceptos que vamos a estudiar. Y con el estímulo y la respuesta que nosotros tenemos, vamos a modificar todo, absolutamente todo, nuestro comportamiento y el comportamiento de los demás. Bien, con eso creo que la primera parte de la introducción a la psicología está dada. Espero que cualquier tipo de pregunta o interrogante que ustedes tengan sepan comunicarse con su tutor en el momento que ustedes lo necesiten. Igual, el libro que yo les acabo de recomendar les va a servir de muchísimo con el propósito básico de orientarles mejor en la psicología y saber los principios básicos, entendiendo que la psicología, a más de los principios básicos fisiológicos, orgánicos, tiene un principio en los contextos. El contexto es el que va a determinar el tipo de
psicología, el tipo de comportamiento, el tipo de personalidad. Con eso nos vemos en el próximo tema, estimados estudiantes.